Eh, Cuando he visto a Dante y a Tomás que han sacado los cojines y se han puesto cómodos, digo, estos saben bien que el mensaje de hoy va a ser largo. Y Dios, el Espíritu Santo, les habla, ha dicho, llevaros y poneros comoditos. Y bueno, va a ser un mensaje que tengo en mi corazón y a veces, aunque uno quiere limitar el tiempo, pero las cosas fluyen, las ideas fluyen y bueno, cortar más, al final sería dejar a lo mejor el mensaje sin contenido. Yo os animaría a que tuvierais las Biblias abiertas por el Salmo 13, que es el Salmo sobre el cual voy a basar la predicación y que ha leído nuestro hermano Rafa. En el verano de 1851, el título es ¿Hasta cuándo, Señor? El título de este mensaje. En el verano de 1851, un equipo de búsqueda encontró el cuerpo sin vida de un misionero inglés, Allen Gardiner. Él y sus compañeros habían naufragado en la Tierra del Fuego. Al final, lo que les quedaba de provisiones se les fue acabando y la muerte llegó de una manera lenta pero inevitable a cada uno de ellos. Se conocen algunos de los pensamientos de Allen Gardiner durante aquellos días gracias a unas cartas que había dejado para su familia y de cosas que había escrito en su diario personal que se encontró junto a su cadáver. En una de las últimas fases estaba desesperado por beber agua. La angustia era casi insoportable por la sed que tenía. Lejos de su hogar y de sus seres queridos, murió solo, aislado, debilitado, físicamente quebrantado. ¿Verdad que esto no concuerda con la idea de un final de una vida cristiana victoriosa? Él era un hombre de Dios y al final murió pues ahí, sufriendo y padeciendo. Debió de ser bajo estas circunstancias parecidas que David escribió el Salmo 13, pues se trata de una conmovedora lamentación. Tiniebla y oscuridad rodean a David. Su visión está nublada. Se encuentra en un túnel. Lo podría soportar si tan solo pudiera ver luz, pero no veía ninguna luz. No puede ver ni hacia dónde va, ni hacia dónde le lleva la vida. Él es lo que Isaías describe como el que anda en tinieblas y carece de luz, que ha de aprender a confiar en el nombre de Jehová y apoyarse en él. Isaías 50:10. David se sentía completamente perdido en el momento que él escribe este salmo. Fijaros, en los salmos de lamentación, como es este salmo, hay dos preguntas que sobresalen. La primera es ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y la segunda es ¿hasta cuándo? David se hace esta pregunta 4 veces en los 2 primeros versículos del Salmo. Está al borde de la desesperación. No ve ningún futuro. Siente que no puede soportarlo por más tiempo. 4 veces, con 4 preguntas diferentes, clama a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿No nos sentimos a veces un poco nosotros reflejados en nuestros valles de sombras? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí en esta situación? A primera vista, las preguntas parecen ser expresiones de amargura. Nosotros los cristianos de hoy en día nos lo pensaríamos 2 veces antes de expresarnos así, y mucho menos de escribirlo, porque parece que cuando expresamos que nos encontramos débiles, cuando parece que estamos sufriendo y lo manifestamos, hay algunos que piensan que ¿dónde está nuestra fe? Como si nosotros los cristianos no tuviéramos poder de quejarnos o de lamentarnos a veces por la situación que estamos sufriendo. Y a veces la gente, cuando escuchamos a otros que se lamentan y que sufren, preguntan, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Quién somos nosotros para hacer esas preguntas? ¿De dónde está su fe? Pero David con esto nos está enseñando una lección importante. Estaba diciendo en términos muy concretos cuál era su dificultad. Y sus preguntas son al mismo tiempo el diagnóstico de su problema. ¿Qué le estaba pasando a David? Pues que estaba simplemente pasando por una situación de desánimo. Eso es lo que le estaba pasando. El desánimo tiene algunos elementos siniestros. Se hace omnipresente en todo en nuestras vidas. Pero David, al comenzar a expresarse por escrito, ya había empezado a vencer el desánimo. ¿Verdad que cuando estamos desanimados parece que todo lo vemos negro? Parece que no hay salida, no nos acordamos de las cosas positivas, solamente vemos lo negativo, lo que nos ocurre, lo que nos ha pasado, y nunca nos acordamos de las cosas buenas que han ido pasando. Digo que David, cuando empieza a escribir, así a escribir, ya está empezando a vencer el desánimo. ¿Por qué?
Porque a veces nosotros, cuando somos capaces de pensar y escribir lo que nos está pasando, empezamos a enfrentarnos cara a cara con el problema. Porque a veces estamos tan absortos en nuestros problemas, tan metidos en nosotros mismos, que no somos incapaces de ver la luz. Y cuando buscamos una rendija, como es escribir lo que nos está pasando, parece que ahí estamos plasmando un poquito toda la luz que nos está rodeando en ese momento. David, cuando empieza a escribir en el Salmo este, si lo habéis leído, él se hace preguntas. Dice, ¿se habrá olvidado Dios de mí para siempre? ¿Estará Dios escondiéndome su rostro? ¿Por qué lucho con mis pensamientos y tengo tristeza en mi corazón todos los días? ¿Por qué sigue triunfando mi enemigo sobre mí? Esas son preguntas que aparecen en el Salmo 13. Estas no son 4 preguntas diferentes, sino más bien 4 facetas de una misma pregunta. ¿Por qué será que siento que Dios me ha abandonado? Fijaros, ¿por qué será que siento? Porque a veces nosotros sentimos cosas que no son reales. ¿Por qué será que siento que Dios me ha abandonado? ¿Ves lo importante que es hacernos preguntas y expresarlas por escrito? Ahora David tiene algo con lo cual trabajar. Antes no estaba haciendo más que luchar al azar en la oscuridad. ¿Cuáles eran sus problemas? El primero de los problemas de David era, ¿por qué será que Dios parece haberse olvidado de mí? A veces hablamos de lo que es disfrutar de la sensación de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Es una de las grandes bendiciones de la experiencia cristiana cuando decimos, estoy sintiendo a Dios, le siento cercano, qué bien, qué alegría, cómo me siento motivado a hacer cosas porque siento la presencia. La experiencia de David era todo lo contrario. Ya no tenía esa sensación de la presencia de Dios, sino una deprimente sensación de su ausencia. Le parecía como si Dios se hubiera olvidado de él. Cuando nos sentimos olvidados por cualquier persona, tendemos a sentirnos rechazados. Nos sentimos pequeños e insignificantes para esa persona. Y esto afecta a la manera como nos vemos y afecta a todo lo que hacemos. Es deprimente, ¿verdad? A veces en nuestra vida pensamos, hay que ver fulanito, parece que se ha olvidado de mí, parece que ya no me quiere. Son sentimientos que a lo mejor luego no son verdades, pero sentimos como que alguien nos ha rechazado y eso nos deprime porque decimos, ¿qué he hecho yo para que este hermano, este amigo, este familiar tenga esta actitud contra mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he podido hacer yo con eso? Y entonces eso, como no lo entendemos, nos cogemos y nos deprimimos como le pasaba a David. Sin embargo, sentirse olvidado por Dios es lo peor de lo peor, sobre todo si crees como David que hemos sido hechos a su imagen para disfrutar de su presencia. ¿Entendéis? Nos podemos sentir mal cuando sentimos que alguien nos ha olvidado, pero cuando nos olvida Dios decimos, Señor, ¿qué pasa? Si soy creado a tu imagen. Y esto lo expresa David en su clamor, cuando dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David le hace esta pregunta. Olvidarse puede ser sin querer, tal vez un simple despiste, pero esconderse, como en este caso, cuando dice David, esconderás tu rostro de mí, ya requiere un acto deliberado. Algo como diciendo, es que no me quieres ver, Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? El Señor estaba escondiendo el rostro. David sentía que así era y que se amenazaba con ello su misma existencia. ¿Cómo podría la vida tener significado alguno si Dios estaba apartando el rostro de David? David decía, es que no es que me ha olvidado, sino que está escondiendo su rostro, no es un despiste. ¿Cómo mi vida va a tener sentido sin Dios, que es lo que más amo, lo que más confío en Él? Si Dios retira su cara de mí, si ya no le siento. David, con esta expresión, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Está diciendo que no sabe lo que Dios está mirando y que no sabe incluso lo que Dios está pensando. Porque cuando nosotros vemos la cara de alguien, muchas veces por su cara, por sus gestos, adivinamos lo que él está pensando acerca de lo que estamos hablando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos diciendo. Pero él decía, si Dios no me mira, si incluso esconde su rostro, ¿cómo yo voy a entender lo que Él está pensando acerca de mí? ¿Cómo voy a entender lo que Él está queriendo que yo haga en mi vida? Si no le veo ningún gesto, no le veo articulación absolutamente de nada. ¡Qué horror! ¿Cómo pueden ser así las cosas cuando nosotros miramos a Dios buscando su respuesta en muchas cosas en nuestras vidas? Y sin embargo David sentía que Dios
no le miraba y que no le miraba a propósito. No podía ver ni adivinar lo que pensaba Dios. No tenía idea de lo que pudiera animarle o ayudarle a pensar, esto es lo que Dios quiere de mí. Pero aún que esto, David no podía ver luz al final del túnel. Ni siquiera sabía si el túnel por el cual estaba pasando, por el problema, por la situación que le estaba haciendo, tenía un final. Dios se había olvidado de él y se había escondido de él. A pesar, fijaros, de que Dios había dicho que nunca él nos iba a dejar a nosotros. Y sin embargo David sentía que Dios le estaba dejando. Así lo dice Isaías 49, versículos 15 al 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Eso le venía a David, decía, pero si Dios ha dicho que nunca se va a olvidar de mí, ¿cómo puedo estar sintiendo esto que estoy sintiendo acerca de Dios? David subraya hasta dónde se le habían hundido los ánimos y dice, ¿me olvidarás para siempre? Qué duro, ¿verdad? Porque algunos podemos soportar que haya un momento de olvido, pero para siempre de Dios, David se le destrozaba el corazón, pensando que Dios podría olvidarse de él, no un rato, no un momento, sino para siempre. Fijaros la angustia, el sufrimiento que por el cual estaba pasando David. Si la respuesta a la pregunta hasta cuándo, Señor, fuese solo por un tiempo o hasta que pase esto o aquello, a lo mejor podríamos soportarlo. El saber que los días de oscuridad van a tener fin nos da suficiente luz como para ayudarnos a seguir adelante, ¿verdad? Cuando atravesamos un problema decimos, bueno, pero ya queda menos. Tras una enfermedad, ya queda menos porque estoy en el tratamiento, porque va llegando el final de los ciclos que han establecido los médicos. Pero David no veía ese final del túnel. La oscuridad de David parecía continuar para siempre. Nuestras experiencias más dolorosas, tristezas, cargas, decepciones, nos parecen como algo que tendremos que llevar con nosotros durante el resto de nuestras vidas. Nos parecen irreversibles. Por ejemplo, cuando alguien muere, alguien a quien amamos, entendemos tal vez lo que Dios está dando a entender a través de David, de que David dice que él tendría tristezas en su corazón cada día en el versículo 2. O sea, hay veces que atravesamos momentos tan duros en nuestra vida que pensamos que esa situación por la cual estamos pasando, como por ejemplo la muerte de un ser querido, eso es algo que nos va a acompañar cada día. Esto es lo que David estaba sintiendo, que la tristeza que él sentía por el abandono de Dios era algo que le iba a acompañar cada día. Y David se preguntaba, ¿lo podré soportar? Nosotros a veces nos preguntamos, ¿y nosotros lo podremos soportar? ¿Podremos soportar la ausencia de una persona querida? ¿Alguien que era nuestra vida? ¿Podremos soportarlo? Para que entendamos lo que David estaba pasando en estos momentos. También los dolores menos agudos a veces nos hacen experimentar algo de esto. Ambiciones frustradas, la pérdida de un trabajo, un romance roto, una situación difícil que no se puede resolver. Cada día la tristeza llena nuestros corazones y nos deja esta pregunta, ¿será así para siempre? Y por eso no nos debemos de extrañar que David se pregunte, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Y ¿hasta cuándo podré aguantar para darme ánimos, para darme fuerzas, para poder tirar adelante, para seguir viviendo, sabiendo que este pesar que siento, que esta pena del sentir que Dios me ha abandonado, es algo que me puede acompañar todos los días de mi vida? Las tristezas, las pruebas, las decepciones pueden obrar todas ellas de la misma manera, confundiendo nuestra manera de pensar y sobrecogiéndonos. Esto era lo que David experimentaba. Era incapaz de pensar en una manera positiva para salir de ese oscuro túnel. Sus pensamientos estaban confusos por razón de sus sentimientos. Y aquí vuelvo a incidir sobre el tema. Dice, fijaros, sus pensamientos estaban confusos por razón de sus sentimientos. Tenemos que tener mucho cuidado con los sentimientos, porque a veces no son razonables y a veces nos hacen entender o ver cosas que no son así. Una cosa es lo que yo sienta y otra cosa es la realidad de las cosas en la vida. ¿Se entiende esta diferencia? Eso nos puede llevar a tomar decisiones muy equivocadas, porque a veces ponemos a lo mejor los sentimientos por encima de la razón.
O ponemos los sentimientos por encima de la realidad de la vida. Y todos sabemos, en este caso David tenía ese sentimiento de que Dios le había abandonado, pero la palabra estaba diciendo que Dios no abandona a nadie. Que Dios no abandona a nadie, que Él no deja que a nuestra madre, el ser más querido que todos tenemos, aunque se olvidara de nosotros, Dios nos iba a olvidar. Y sin embargo, los sentimientos que tenía de David, fuese por lo que fuese producidos, le hacían entender que Dios lo había olvidado. Tenemos que tener muchísimo cuidado con los sentimientos, porque los sentimientos son a veces engañosos al corazón del hombre. ¿Vale? También dice la palabra. David, en el versículo 2, vemos cómo se sentía derrotado. Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Dice, ¿hasta cuándo mi enemigo tendrá poder sobre lo que yo estoy, sobre lo que yo deseo, sobre lo que yo siento? Ya no era cuestión de resistir, se trataba de cuánto tiempo duraría la derrota. Sentía como si ya no le quedara recurso alguno. Se acercaba David a la desesperación total. No sabemos, porque en el Salmo no se dice quién era el enemigo de David. No sabemos lo que le estaba pasando a David. No sabemos por qué él estaba sufriendo. Tal vez él no quiso especificar cuál era el motivo del sufrimiento para que todos en un momento determinado nos pudiéramos sentir identificados con el sufrimiento de David, sea cual fuere nuestra causa, nuestro problema, nuestra situación. Él no dice, pero había algo que le estaba realmente angustiando. Estas son palabras oscuras las que pronuncia David en estos versículos primeros del Salmo 13. Pero seguro que nosotros ya hemos notado algo que David mismo todavía no había llegado a notar. Y es que en el hecho mismo de lamentar que Dios le haya abandonado, está comenzando un importante avance espiritual. Cuando uno a veces reconoce o empieza a pensar que como que Dios le ha abandonado, ya está empezando a remontar, aunque no te des cuenta, porque ya estás diciendo, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué he podido hacer para que esto sea así? Para que yo tenga este sentimiento acerca del abandono de Dios. Para empezar, fijaros, David ha llegado a hablarle cara a cara al Dios a quien acusa de haberse olvidado de él y de esconderse de él. Cuando a veces nos estamos hundidos y somos capaces de enfrentarnos a Dios, y Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Qué he hecho? Ya estamos empezando a remontar nuestra situación, porque nos estamos rebelando con la situación que nos está llevando a sentirnos de esa manera y le estamos preguntando a Dios el porqué de las cosas. Además, identifica específicamente lo que le pasa, lo que le siente. Tenemos mucho que aprender de esto. Es cierto que es más fácil reconocer este proceso en otros que en nosotros mismos, pero es vital que reconozcamos lo que está pasando aquí. Cuando empezamos a hablarle a Dios acerca del hecho de que nos ha abandonado, ya no estamos en nuestro punto más bajo, sino que estamos de nuevo en un camino ascendente. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene la solución, que Él tiene la respuesta. Y cuando hablamos a Dios, después de ¿a quién voy a ir? Sino a Dios. Entonces ya estoy empezando a salir del hoyo, ya estoy empezando a salir del desánimo, porque el desánimo me tiene en una situación incapaz de hacer absolutamente nada. Pero cuando, sin embargo, soy capaz de empezar a hablar a Dios, es que aquí tiene que haber una solución, y la solución ¿en quién está? En Dios. Existen analogías de esto en el área de la salud. Muchas veces se dice que cuando el problema para tratarse una enfermedad es reconocer que uno está enfermo. Cuando uno empieza a reconocer que está enfermo, ya empieza a haber soluciones para esa enfermedad. A veces nos encontramos con personas que tienen adicciones muy malas, como el alcohol, la droga, etc., y piensan que ellos no son alcohólicos. Y mientras ellos sigan pensando que no son alcohólicos, no hay solución. Pero cuando uno empieza a reconocer que tiene una enfermedad, que tiene un problema, entonces ya hay algo positivo, porque eso va a llevar a decir, tengo que salir de este problema, de esta adicción que estoy teniendo en mi vida. Lo mismo era cierto para David. A los ojos de cualquiera que no tuviera una preparación, su estado parecía fatal. De hecho, él mismo pensaba así, pero el caso era que ya estaba en vías de recuperación. El decirle a Dios que te ha abandonado, el reconocer que has estado pensando con las emociones, estos son señales de vida, no de muerte, de esperanza y no de desesperación. Si estás hablándole a Dios mismo acerca de ello, como si supieras que a Él le importas. Es decir, ya hay una señal de recuperación. Estás hablando a Dios. ¿Y por qué le hablas? Porque sabes que le importas, que te quiere y que sabes que Él te va a ayudar a salir de ese oscuro túnel. ¿Cuál fue la respuesta
a las sensaciones, a las emociones que tenía David de que Dios le había abandonado. Hay 3 frases importantes en el versículo 3 que nos dicen algo acerca de lo que ya estaba haciendo David. Y empieza a decirle, le dice 3 cosas. Dice, mira, en primer lugar. Segundo, dice, respóndeme. Y en tercer lugar, alumbra mis ojos. Había sentido que Dios se había olvidado, pero ahora dice, mírame, Señor, te pido que me mires. Pide una respuesta en la oscuridad. Aún cree que Dios le puede dar luz. Y mírame, Señor, si has apartado tu rostro, mírame, vuélveme, porque tú puedes hacerlo, porque te lo estoy pidiendo. Y yo sé que tú no eres ajeno a las peticiones de tus hijos. La situación de David a Dios es más significativa de lo que nos puede parecer a primera vista. De hecho, lo que David está haciendo es pedirle a Dios que le dé de las bendiciones, que cumpla las promesas que ha prometido. Le está rogando que sea fiel a su propia palabra, que haga lo que le ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho Dios? Que no nos va a abandonar nunca. Amén. Tú podrás sentirte en tu vida, en tus problemas, en situaciones familiares, en trabajo, donde sea, que Dios te ha abandonado, pero es falso. Es falso. Dios nunca abandona a los suyos. Amén. Nunca abandona a los suyos. Él a veces permite que nuestra vida pase por pruebas, por situaciones, porque sabe que son pruebas que nos van a ayudar a fortalecernos para los propósitos que Él quiere, para nosotros, para nuestras vidas. Ya está. Entonces, nunca caigamos en esa trampa de que pensemos que Él nos ha abandonado. Que nos quede claro que nosotros no somos más que observadores en este Salmo 13 de la experiencia por la cual está pasando David, y no lo estamos sufriendo. Pero es importante saber las promesas de Dios anticipadamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros atravesamos atravesamos situaciones difíciles, ¿dónde nos tenemos que agarrar? ¿Dónde nos tenemos que agarrar? En las promesas de Dios, que aparecen repartidas a miles. Aquí, a lo mejor miles soy un exagerado, pero cientos seguro, en la Biblia. Cuando estamos atravesando malos momentos, tenemos que agarrarnos en las promesas. Y tenemos que saber que las promesas son ancla fuerte para nuestra alma. Y cuando Dios ha dicho una cosa, es que la va a cumplir. Entonces, si estamos atravesando momentos débiles y no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a coger las armas que Dios ha puesto a nuestro alcance para que nosotros podamos salir del túnel? ¿Cómo? Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos sus promesas. Y las promesas de Dios son todas fieles y verdaderas. Es importantísimo en ese tema, que tenemos que conocer la palabra de Dios para cuando llegue el tiempo de crisis o de oscuridad, podamos aplicarlas. Porque cuando ya estamos en la crisis, en la oscuridad, es muy difícil que lleguemos a aprenderlas, porque no nos entran ni ganas de buscar la Biblia. Pero cuando estamos atravesando momentos duros, empezamos a pensar en todas las promesas de Dios. Y esas promesas, ¿verdad?, que nos van aliviando nuestra vida y nos van ayudando a superar los momentos difíciles. ¿Sientes que Dios está muy lejos de ti? ¿Echas en falta la sensación de su presencia en tu vida? Si es así, agárrate a la palabra de Dios. Voy a leer simplemente una porción de Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay muchos que quieren sentir la presencia de Dios en sus vidas y andan lejos de Dios. ¿Cómo vamos a sentir la presencia de Dios en nuestra vida si estamos lejos de Dios? La palabra dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O esto es verdad o Dios es un mentiroso. Yo siempre cuento el caso de Pedro. Cuando Pedro niega a Dios, a Jesús. Cuando Pedro niega a Jesús. ¿Qué dice el texto? Y Pedro le seguía de lejos. Si Pedro hubiera seguido a Jesús de cerca, nunca lo hubiese negado. Pero le seguía de lejos. Y perdió la influencia de Jesús y perdió la influencia de Dios en su fortaleza. Y entonces, si nosotros queremos realmente sentir la influencia de Dios, tenemos que acercarnos a Dios. O igual que yo quiero sentir la influencia de un amigo determinado, una persona determinada, tendré que buscar su compañía, estar con Él, su cercanía con Él. Pero nosotros queremos que Dios actúe en nuestras vidas y vivimos de espaldas a veces a Dios, alejados de Dios. Ya lo dice, acercaos a Dios y Él se acercará. Esto es una promesa y Dios no va a dejar de cumplirle. Sobre todo porque Dios no se resiste a la existencia de sus hijos. Cuando le decimos, Señor, tú lo prometiste. Tú lo has prometido, Señor. Cúmplelo. Y Él lo va a cumplir. Yo siempre digo, el texto es que cuando dice, venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Echad sobre mí vuestra ansiedad. Yo hay momentos que me siento cargado y cansado.
Y hay momentos que me siento con ansiedad. Y yo me acuerdo de este texto muchísimo. Le digo, Señor, tú has dicho que tenemos sobre ti tu necesidad. Toma, para ti. Lo siento no haberlo dicho. Lo has dicho. Esto es para ti. Ya está. Porque yo no puedo con él. Y yo noto un alivio terrible. Cuando soy capaz de dejar a Dios lo que le corresponde a él. Yo hago lo que yo puedo hacer. Lo que no puedo hacer, aunque como digo yo muchas veces me llamo Jesús, pero no hago milagros. Entonces, yo no puedo hacer todas las cosas. Pero yo dije, venid a mí, echad vuestras cargas sobre mí. Toma, Señor, esto es para ti. Entonces, cuando Dios ve que nosotros confiamos en sus palabras, Él actúa y Él obra el tema. Nos damos cuenta, a la luz de todo lo que estoy diciendo, lo que David estaba haciendo. Él estaba pensando en esos textos, en esas palabras, mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Estaba pensando en las promesas de Dios con su mente. Había dejado de concentrarse en sus propios sentimientos respecto a su situación. Había dejado de mirarse su propio ombligo. Porque a veces nos miramos nuestro propio ombligo, nos miramos a nosotros mismos, y no vemos más allá, y nos compadecemos, decimos, pobrecitos de nosotros, ¿cómo somos? Ya no podemos hacer nada, somos así. Deja de mirarte a ti mismo y mira a Dios, porque tú solo no puedes las cosas, pero en Cristo todo lo podemos. Dejemos de mirarnos, hagamos lo que está en nuestras manos y dejemos que Dios haga lo que le corresponde. Por fin David se estaba agarrando a algo fuera de sí mismo. Antes toda su atención había estado fijada en la angustia dentro de su corazón. Estaba mirando la tormenta que le estaba pasando, pero la tormenta ahora, ya cuando está cambiando, cuando está dejando de mirarse a sí mismo, no significa que la tormenta haya pasado, pero ya es más sobrellevadera para él, porque a veces los problemas siguen estando ahí, ¿verdad? A pesar de que miramos a Dios, los problemas siguen estando ahí, pero vemos que ya son distintos los problemas. Ya vemos que no es tan fuerte la tormenta. Ya empezamos a vislumbrar la salida al problema, porque Dios tiene poder y nos da a nosotros la sabiduría que nos falta muchas veces para tomar las decisiones adecuadas al problema por el cual estamos pasando, por el cual estamos sufriendo. El problema está ahí, pero cuando cambia nuestra actitud de dejar de fijarnos en nosotros mismos y nos fijamos en el poder de Dios, obtenemos poder, obtenemos luz, obtenemos sabiduría para saber siguiendo hacia adelante. Esto, fijaros, lo expresa David en el versículo 3 cuando dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aquí David no se está refiriendo a morir físicamente, sino que está reconociendo que aunque haya estado rodeado de dificultades, su mayor necesidad no es que estas cosas sean quitadas de él, pues puede ser que después de todo sean un medio de bendición para él. Es decir, David está diciendo, alumbra mis ojos, para que no me dice, ¿para qué? Para que no me siga deprimido, para que no siga con desánimo, para que vea luz, para que vea salidas en los problemas, porque siempre hay salidas a los problemas. Más tarde o más temprano, los problemas se van saliendo los problemas. A David lo que más le importa es tener una visión clara y una comprensión segura acerca de cuáles son los caminos del Señor para con sus hijos. Está pidiendo en oración iluminación divina para que aprenda a ver sus circunstancias, no con los ojos de la carne, sino con la visión que dan los ojos de la fe. Eso es lo que estoy diciendo. A veces nosotros con nuestros ojos no vemos más que lo que tenemos delante. Pero cuando utilizamos la fe, vemos otras más cosas, porque la fe es creer en lo que no se ve. Esperar lo que nadie espera. Eso es la fe. Entonces, cuando nosotros somos capaces de decir, bueno, yo no puedo, pero esta situación va a tener una solución. Y una solución que va a ser de bendición para mí y para la gente que me rodea. Un notable ejemplo de esto, fijaros, de esta situación por la cual estaba pasando David, se encuentra en la experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando él se encontraba encarcelado. Desde cualquier punto de vista, aquello parecía algo desastroso para el reino de Dios. A Pablo le habían dicho que tenía que predicar el evangelio a los gentiles, y sin embargo él ahora estaba en la cárcel. Y dice, bueno, esto va a ser una ruina para la misión que Dios me ha encomendado. Y fijaros, muchos de los amigos de Pablo se desanimaron cuando vieron que el líder estaba preso, y ellos llegarían a pensar, si esto le ocurre al gran evangelista que es Pablo, ¿qué esperanza hay para nosotros? Pero el Señor le dio a Pablo luz a sus ojos, hasta que brillaron ahí en medio de la oscuridad. Y así, fijaros, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14 nos dice, quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo que a nosotros nos puede parecer una tragedia, para Dios no es una tragedia. Gracias a que Pablo estuvo preso, muchos dijeron, nosotros vamos a ocupar el lugar de Pablo. Y en vez de ser uno el que predicaba, fueron muchos los que empezaron a predicar y a extender el Evangelio. A veces eso nos pasa en nuestra vida. Pensamos que porque estamos en esa situación ya no hay posibilidades. Hay posibilidades porque Dios sigue teniendo el control de todas las situaciones que ocurren en nuestras vidas. Las circunstancias de Pablo no habían cambiado. Aún estaba en la cárcel, pero su situación se había iluminado. Ahora, en vez de ver sus circunstancias como una barrera a su servicio, las veía como el plan de Dios para ese servicio. Su encarcelamiento había de servir de instrumento para ser usado en la evangelización. Y es esto lo que pide en oración David. Señor, si no puedo disfrutar de una perspectiva divina en cuanto a mi situación, estoy como muerto. Alumbra mis ojos. Han de ver que en esta situación no es una situación de muerte, sino que es una situación de vida. Alumbra mis ojos. Ayúdame a ver cuáles son tus propósitos. ¿Qué es lo que tú pretendes con esta situación en la cual yo estoy sumido en este momento determinado? Ayúdame, alumbra mis ojos. Luego David añade otra preocupación en el versículo 4. Dice, fijaros, si el Señor no le ayuda, entonces David piensa, sus enemigos dirán, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Qué está queriendo decir aquí David? David está preocupado, pues diciendo, si yo no logro vencer esta situación de desánimo en la cual estoy, de depresión en la cual estoy, al final mis enemigos dirán, ¿pero qué clase de Dios tiene este? A él le preocupaba eso, que él no pudiera vencer esa situación en la que se encontraba porque pensaba que el nombre de Dios iba a salir blasfemado. Y él decía, ¿qué pensarán? Se alegrarán mis enemigos y dirán, si yo revelara, vaya Dios que tiene David. Yo no quiero este Dios. Yo quiero otro Dios porque este es un Dios muy pequeñito, que no tiene poder ni siquiera para hacer salir a David de la situación en la cual se encuentra. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos que ser conscientes de eso. La gente nos mira y dice, estos son cristianos. Sí, pasarán por situaciones duras y difíciles, pero tienen una esperanza inquebrantable. Y eso es lo que ellos tienen que ver, que aunque estemos atravesando los valles de muerte, de sombra, Dios está ahí con nosotros y su vara y su cayado estará con nosotros. Eso es lo que quieren ver. Sí, estoy enfermo. ¿Y qué? Dios sabrá por qué. Porque esta enfermedad que estoy sufriendo no es una enfermedad de muerte, es una enfermedad de vida. Para otros y para mí también. ¿Entendemos esto? Estos problemas, estas situaciones que estamos pasando, tenemos que aceptarlas como parte de la vida. Pero sabiendo, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, que no conocen a Dios. Presumimos de conocer a Dios y de conocer su poder. Pues demostrémoslo en el sentido de que aunque somos humanos y la cosa nos afecta, pero nunca lleguemos a blasfemar de Dios y nunca lleguemos a demostrar que somos débiles porque Dios nos está manteniendo en una enfermedad o en una situación que no queremos estar. Y digamos, como dijo, Señor, tú me lo has dado, tú me lo has quitado. Alabado seas tu Señor. Eso es lo que tiene que ver la gente, para que los enemigos de Dios no digan, fíjate, los cristianos son tan débiles como nosotros. No, sí, somos tan humanos como cualquiera, ¿verdad? Porque nadie nos ha dicho que no íbamos a tener enfermedades, que no íbamos a tener problemas. Somos tan humanos, pero no somos tan débiles, porque nos mantenemos fuertes aún a pesar de las circunstancias adversas que puedan venir a nuestra vida. ¿Amén? Fijaros, si seguís, vamos a los últimos versículos, de este versículo 5 o 6 del Salmo 13. No sé si os habéis fijado lo que ha ocurrido. Si veis estos versículos y los comparáis con los primeros, vemos que hay un cambio de actitud de David. En los primeros versículos David se centra en hablar de él, tú, de mí, yo, tal. Él era el protagonista. Sin embargo, ya en estos versículos últimos ya empieza a dejarse de ser el protagonista y el protagonista viene a ser realmente Dios al respecto. David le habla a Dios en voz alta para que le libre del enemigo y defienda su propia gloria. Empieza a ver la luz al final del túnel y a perder esa sensación de estar absorto en sí mismo. Lejos de acusar a Dios, de olvidarse de él,
ahora está suplicándole a que se acuerde de él en su propio reino. Ya lo veremos, dice aquí, dice, acuérdate de mí en tu reino, ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo que voy haciendo. No nos debería extrañar esta transición de David en el contexto. ¿Por qué? Porque David ha estado orando. Todos estos salmos, el salmo de la meditación, es un salmo de oración. Y cuando nosotros atravesamos momentos duros y acudimos a la oración, ¿cómo nos sentimos después de que oramos? ¿No nos sentimos con fuerzas renovadas? ¿No nos sentimos con otra visión distinta realmente al problema? Yo estoy preguntando, yo no digo, cada uno sabrá cuando se siente con problemas y se pone a orar, ¿cómo se siente después de la oración? ¿Te sientes ilusionado? ¿Te sientes lleno de gozo? ¿Te sientes que empiezas a encontrarte liberación? ¿Por qué? Porque estamos traspasando nuestros problemas, ¿de quién? ¿De nosotros? A Dios. Y ya nos sentimos menos cargados al respecto. Por ello, en estos versículos 5 o 6, encontramos a David como otro hombre distinto. Fijaros lo que dice en estos versículos. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón, ya está diciendo, yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este es un David completamente distinto de los primeros versículos, del primero y del segundo versículo. Es un David completamente distinto y es un David con alegría, es un David con confianza, es un David con esperanza. David ha empezado a ver lo que ya está claro para nosotros como observadores, que en el mismo proceso de articular su experiencia de oscuridad ha estado dando muestras de su fe viva. Como prueba de ello, a lo largo del Salmo se ha dirigido a Dios utilizando ahora el nombre de Jehová. Hasta entonces era nada, pero aquí dice, cantaré a Jehová. ¿Y qué es el nombre de Jehová? Es un nombre que no está aquí escrito por casualidad, es el nombre del pacto, es lo que subrayó a Moisés cuando le recordó que era Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es también el nombre que se manifestó con claridad en los acontecimientos del Éxodo. Dios es un Dios clemente y poderoso, un Dios que redime, provee y guía, es un Dios que vence cualquier oposición a sus propósitos. Esto es lo que David está aquí declarando cuando dice cantaré a Jehová. ¿Por qué? Dice, porque me ha hecho bien. Me ha hecho bien, a pesar de todo lo que está y toda mi vida, Él me ha hecho bien. Justo el Dios que David necesitaba lo tenía delante. Sin embargo, en la oscuridad, en la depresión, en la oscuridad del desánimo, no se había dado cuenta. Siempre lo había tenido delante, siempre había estado ahí, porque Dios es el mismo, Dios es inmutable. Él ha dicho una cosa, es y siempre será así. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que variamos, pero Él no cambia. Y David estaba mal y estaba viendo un Dios que no era el Dios de la Biblia. No era el Dios que había sido predicado, proclamado. Era un Dios hecho a los hombres. David clama, oh Jehová, Dios mío. Oh Jehová, Dios mío. ¿De qué se había acordado ahora David antes? De cosas que antes él había tenido olvidado. Él menciona tres cosas en estos versículos. Se había acordado de la misericordia del Señor, que lleva a David a confiar en Él, a fiarse de Él y a descansar en Él. Tenía olvidado la misericordia. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Señor, yo sé que tú eres un Dios generoso, un Dios del perdón, un Dios amoroso. Tú eres todo, absolutamente todo. Y eso lo estaba recordando y diciendo, ¿cómo he podido caer si yo sé cómo tú eres al respecto? Y eso a él le da fuerzas, le da fuerzas. Él utiliza la palabra que se traduce aquí por misericordia. Es una palabra del Antiguo Testamento que significa que el amor de Dios que se compromete voluntariamente. Dios se ha comprometido con nosotros voluntariamente porque Él ha querido comprometerse con nosotros. Nadie le ha obligado. Y si se ha comprometido voluntariamente, ¿por qué? Porque nos quiere. Ya está. Porque nos quiere, no porque nosotros le queramos a Él, sino porque Él nos quiere. Y Él se compromete y dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Dios es fiel. Dios nunca falla. Descansemos en Él. Confiemos en Dios porque Él es fiel. Él nunca falla. ¿Alguno piensa que Dios falla? Podéis decirlo. Pero Dios no falla. Fallamos nosotros. Él es fiel. Y de hecho, cuando fallamos nosotros y empezamos a salir del desánimo, del pecado, del problema que hemos tenido, y alzamos los ojos, ¿dónde está Dios? En el mismo sitio de siempre, ¿verdad? Él está ahí con su brazo tendido, dispuesto a agarrarnos y acercarnos a Él, ¿o no?
Entonces Él no ha fallado, Él está ahí. Quien nos hemos fallado hemos sido nosotros, que nos hemos ido a otros sitios. En segundo lugar, David se acuerda de la salvación del Señor. Y él dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. David se acuerda de la salvación de Dios. ¿Y qué es la salvación de Dios? La salvación de Dios es lo más grande que podemos tener. ¿Y cómo es la salvación de Dios? ¿La salvación de Dios es algo para un momento? La salvación de Dios es eterna. Amén. Y por eso David dice, mi corazón se alegrará en tu salvación, no en cualquier cosa, sino porque la salvación tuya perdura para siempre. Y eso le hace alegrarse, porque se acuerda que la salvación que Dios nos ha dado no es, primero, a cambio de nada, y segundo, no es para un ratito. Es para siempre, mientras nosotros queramos tener la salvación. Ahí estaremos siempre nosotros. Y en tercer lugar, David habla de la bondad del Señor. Y por eso le hace cantar, porque me ha hecho bien, dice, porque me ha hecho bien, porque le ha hecho bien. A veces nosotros, como decía al principio, atravesamos momentos duros y no nos acordamos de las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. A ninguno de los que está aquí Dios lo ha hecho, o a alguno de los que está aquí, Dios nunca le ha hecho nada bueno. Dios nunca le ha hecho nada bueno. Pues cuando estemos en las situaciones malas, acordémonos de esas cosas buenas. Porque aquí David lo que dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él sale de su depresión, sale de su desánimo y se da cuenta de todo lo bueno que Dios ha hecho. Y además se acuerda de lo que dice el Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Y yo siempre digo, por si no se entiende bien, incluso las que a nosotros no nos gustan. Incluso las que a nosotros nos parecen malas. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. No solo las que a nosotros nos gusten. Porque al final todas nos gustan, porque vienen de Dios y son buenas para nosotros. Antes de terminar, hay algo que debemos saber. Y es que Jesús debió haber hecho suyo este salmo. No es difícil ver probablemente la ayuda que el Salmo 13 le ayudó o le supuso a Jesús durante su ministerio. Él supo lo que era tener la impresión de que Dios se había olvidado de él. Él tuvo motivos de sobra para pedirle a su Padre que le protegiera de sus enemigos. Él confió en el amor constante de su Padre hacia él. Él experimentó la liberación y la salvación de Dios, tanto de los enemigos como de la muerte. ¿Cuántas veces se acostaría por la noche Jesús pensando, Padre, cuánto bien me has hecho? ¿Cuántas veces nos acostamos nosotros por la noche y decimos, Señor, gracias, gracias, Padre, por el bien que me has hecho? ¿Somos hijos agradecidos? ¿Cuántas veces nos acostamos y decimos, Padre, gracias por el bien que me has hecho? Jesús ha estado donde nosotros estamos muchas veces. Él ha sufrido, como nosotros hemos sufrido, o como estamos sufriendo. Él ha estado. Eso es lo bueno de tener un Dios que se hizo hombre, que ha pasado por las mismas situaciones que nosotros hemos pasado y estamos pasando. Y nos conoce muy bien. Y nos conoce muy bien. Por eso su misericordia es infinita. Porque sabe lo duro que es a veces vivir, siendo cristiano en este mundo, que tan difícil nos hacen las cosas a los principios cristianos. Y Jesús se acuerda, porque ha sido un Dios humano en nosotros. Por eso, Él nos conoce, Él nos entiende, Él lo ha sentido y nos puede ayudar. Por muy dura que sea tu situación por la que puedas estar pasando en esta mañana, piensa que Dios te entiende, que Dios sabe y que Dios nunca te va a dejar solo. Amén. Que Él siempre va a estar ahí y al final lo verás, porque la vida no es un día. Para Dios son 1000 años, pero para nosotros un día son 24 horas. Pero quiero decir que después viene otro día y iremos viendo la salida y la respuesta de Dios a las circunstancias. Pongamos en práctica lo que Isaías nos anima a hacer cuando dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.